¿Y si el amigo imaginario de un niño no fuera imaginario en absoluto? Dulces, canicas y risas infantiles, pero algo bajo la tierra está negociando. Quédate hasta el final y dime en los comentarios, ¿tú habrías aceptado el trato o habrías huido? La casa en las afueras de la ciudad parecía el lugar ideal para que la familia de Leonel y Soraya encontrara la paz que tanto buscaban. Era una construcción antigua, de techos altos y muros de adobe grueso, rodeada por un jardín descuidado donde los higos caían al suelo y se pudrían con un aroma dulce y pesado. Se mudaron allí con sus 2 hijos. Mateo, un niño de 6 años con una imaginación desbordante, y el pequeño Iker, un bebé de apenas 8 meses que aún dormía en una cuna junto a la cama de sus padres. Como en toda historia de advertencia, Leonel y Soraya cometieron el error fundamental, ocuparon la casa, pintaron las paredes y arrancaron la maleza del jardín sin verter una gota de miel en la tierra, sin pedir permiso a los que habitaban los túneles ciegos bajo los cimientos. Mateo, que solía ser un niño ruidoso, empezó a pasar horas sentado en el rincón más oscuro de la sala, justo frente a una grieta que el yeso nuevo no había logrado ocultar del todo. ¿Con quién hablas, Mateo?, preguntó Soraya una tarde, mientras acomodaba los libros en la estantería. Con Lalo, mamá, respondió el niño sin apartar la vista de la grieta. Dice que él vivía aquí antes de que nosotros naciéramos. Dice que le gusta el color de mi cabello, pero que el de Iker brilla más como el azúcar. Soraya sonrió, atribuyéndolo a la soledad del niño en un entorno nuevo. Lalo sonaba como un nombre inofensivo, el nombre de un niño cualquiera, un compañero de juegos creado por la mente de su hijo para lidiar con el cambio. Sin embargo, la distorsión de la realidad no tardó en manifestarse. Mateo empezó a cantar melodías en una frecuencia monocorde, canciones que no eran de la escuela ni de la televisión. Eran cánticos con palabras que sonaban como piedras chocando entre sí, rimas sobre raíces que asfixian y hormigas que transportan secretos al centro de la tierra. ¿Dónde aprendiste esa canción, mi amor?, le preguntó Leonel una noche, sintiendo un escalofrío que no sabía explicar. Lalo me la enseñó. Dice que es la canción que cantan los que no tienen ojos para que el camino no se les pierda en los túneles. Dice que debajo de la cocina hay una ciudad entera donde no hay sol, solo hongos que brillan como lámparas. Leonel y Soraya intercambiaron una mirada de preocupación. Mateo empezó a describir con lujo de detalles la geografía de un mundo subterráneo que ningún niño de 6 años debería imaginar. Hablaba de ríos de lodo negro que corren hacia atrás y de habitaciones hechas de huesos de pájaro. El contraste de la inocencia se volvía macabro. Mateo usaba sus canicas para marcar el camino hacia la habitación del bebé, diciendo que Lalo quería conocer al pequeño terrón de azúcar. La casa empezó a reaccionar a la presencia de Lalo. Las puertas que Soraya dejaba cerradas aparecían entornadas apenas unos centímetros, siempre apuntando hacia la grieta de la sala. El olor a tierra húmeda y descomposición empezó a filtrarse por las rejillas del aire acondicionado, un hedor que no se iba ni con los aromatizantes más fuertes. Pero lo más inquietante eran las sombras. En la habitación de los niños, las sombras de los muebles no se proyectaban según la luz de la lámpara, parecían tener vida propia, estirándose hacia la cuna de Iker como dedos largos y delgados que se retraían en cuanto Leonel entraba a la habitación. El intento de rapto comenzó una noche de tormenta, cuando la lluvia golpeaba los cristales con la fuerza de nudillos impacientes. Mateo entró en la habitación de sus padres con los ojos muy abiertos, pero su voz no era la de un niño asustado. Estaba calmado, demasiado calmado. «Mamá, Lalo dice que ya es hora», susurró Mateo al pie de la cama. «Dice que el mundo de abajo tiene hambre de luz y que Iker tiene suficiente luz para todos. Lalo dice que si le damos al bebé, él me enseñará a volar por los túneles sin tocar el suelo». Soraya saltó de la cama y corrió hacia la cuna. Iker dormía, pero su piel estaba inusualmente fría al tacto. Sobre la colcha blanca del bebé, Soraya encontró un objeto que le revolvió el estómago, un juguete hecho de raíces entrelazadas y barro seco, con la forma de una mano pequeña que parecía intentar cerrarse sobre el pecho del niño. «Dile a tu amigo que se largue, Mateo», gritó Leonel, encendiendo todas las luces. «Dile que no es bienvenido». Pero las luces parpadearon y se apagaron de golpe. En la oscuridad, el silencio fue roto por un sonido de succión, un roce de algo vegetal y húmedo arrastrándose por las paredes. Mateo señaló hacia el pasillo, donde la grieta de la sala parecía haberse ensanchado, convirtiéndose en una boca oscura que exhalaba un frío sepulcral. «Lalo no se va a ir, papá»,
dijo Mateo, y por primera vez se le quebró la voz, volviendo a ser un niño asustado. Lalo dice que ustedes no pidieron permiso para poner la cuna sobre su puerta. Dice que el bebé es el pago por el ruido que hacen nuestros pies sobre su techo. Fue entonces cuando la realidad física de la casa se rompió por completo. El suelo del pasillo comenzó a ondularse como si fuera agua. Leonel intentó avanzar hacia Mateo, pero cada paso que daba lo alejaba más. El pasillo se estiraba hasta el infinito, convirtiendo la distancia de 3 metros en una extensión inalcanzable. Soraya, abrazada a Iker, vio cómo de las grietas del techo empezaban a descender hilos de una sustancia negra y pegajosa que buscaban desesperadamente el calor del bebé. «Pide perdón, Leonel», gritó Soraya desde el otro lado del pasillo distorsionado. «Lo que sea que haya ahí abajo, cree que le hemos robado el sitio». Leonel, desesperado, recordó las historias de los antiguos dueños de la tierra. No eran fantasmas de personas, eran entidades territoriales que usaban la inocencia como cebo. Lalo no era un niño, era una máscara. En la oscuridad, vio como una mano empezaba a emerger de la grieta de la sala. No era una mano humana. Eran ramas retorcidas cubiertas de una piel grisácea y escamosa, con uñas que parecían astillas de obsidiana. «Lalo quiere jugar», susurró una voz que no venía de Mateo, sino de las paredes mismas. «Lalo quiere el azúcar que late bajo la piel del pequeño». La figura empezó a salir de la grieta lentamente, revelando un hombro deforme y un cuello demasiado largo que crujía con cada movimiento. El horror visual empezaba a tomar forma en las sombras, desafiando toda lógica biológica. Leonel se dio cuenta de que si no detenía la negociación macabra que Mateo había iniciado sin saberlo, su hijo menor desaparecería por ese agujero hacia un mundo donde el tiempo y el dolor tenían reglas distintas. «Espera», rugió Leonel, cayendo de rodillas ante la grieta. «Hablemos de un trato. Hablemos de un pago». La mano de Rama se detuvo a pocos centímetros de la cara de Mateo. La casa entera pareció contener el aliento, esperando a ver si el intruso adulto era capaz de ofrecer algo más valioso que la luz de un recién nacido. La mano de Rama se quedó congelada en el aire, vibrando con una tensión eléctrica que hacía que el vello de los brazos de Leonel se erizara. El silencio que siguió al grito de Leonel fue más aterrador que cualquier estruendo, era un silencio denso, como si la casa hubiera sido sumergida en el fondo de un pozo de brea. Soraya, desde el otro extremo del pasillo infinito, sostenía a Iker con tanta fuerza que el bebé empezó a llorar, un sonido agudo que pareció actuar como un imán para la entidad. Un pago, la voz que surgió de la grieta no era una voz, era el sonido de la tierra desplazándose, un crujido de raíces rompiendo la piedra. Los de tu clase siempre ofrecen lo que no les pertenece. Pero el pequeño tiene la luz del sol en la sangre. ¿Qué tienes tú que no se pudra en una semana? Leonel, con el corazón martilleando contra sus costillas, entendió que no podía ganar con fuerza. Cada vez que intentaba gatear hacia su familia, el suelo de adobe se estiraba como goma, alejando la habitación del bebé. La entidad comenzó a emerger por completo de la pared, y el horror visual se desató en toda su crudeza. Lo que Mateo llamaba Lalo no tenía nada de infantil. Su cuerpo era una amalgama grotesca de madera podrida y carne fibrosa que parecía haber sido tejida por una araña de pesadilla. Sus brazos eran enredaderas gruesas que se movían con una autonomía inquietante, y su cabeza era un bulto asimétrico de corteza grisácea sin nariz ni boca visible. Pero lo más devastador eran sus ojos, 2 pozos negros, profundos y sin fondo, que no reflejaban la luz de las linternas, sino que parecían succionarla. No había maldad humana en esa mirada, sino un hambre territorial, una necesidad de reclamar lo que se movía sobre su techo. «Te ofrezco mi memoria», dijo Leonel, la voz temblándole pero firme. «Si buscas algo que no se pudra, toma mis recuerdos de la luz. Toma el camino de regreso a la ciudad, toma los mapas que tengo en la cabeza. Pero deja al niño. Él no tiene recuerdos que te sirvan, solo tiene presente». La entidad ladeó la cabeza, y un sonido de ramas secas rompiéndose llenó la estancia. Las enredaderas que servían de dedos se extendieron hacia Mateo, acariciando el rostro del niño con una suavidad que hizo que Soraya ahogara un grito. «El niño ya me dio su permiso», susurró la entidad. «Me invitó a pasar cuando abrió la grieta con sus juegos. El permiso es un contrato que no se rompe con palabras, hombre de arriba». Mateo no sabía lo que hacía. Gritó Soraya, cuyas lágrimas caían sobre la frente de Iker. «Es un niño. Usaste su inocencia como un cebo.
La inocencia es la única llave que abre mi puerta, respondió Lalo, mientras su cuerpo se estiraba, ocupando casi todo el espacio del pasillo. Pero el trato de la sangre es más antiguo que el permiso. Si quieres al pequeño, debes darme un ancla. Alguien debe quedarse para que la puerta se cierre. El aire se volvió irrespirable, cargado con un polvillo fino que sabía a hongo y a tiempo olvidado. Leonel miró a Mateo, quien estaba en un estado de trance, con los ojos fijos en la nada, y luego miró a Soraya, que sollozaba en el umbral de una habitación que parecía estar a kilómetros de distancia. El respeto sobre el miedo era la única salida, pero el respeto a veces exige un sacrificio que la lógica no puede aceptar. Yo seré el ancla, dijo Leonel, poniéndose de pie con dificultad. Cerraré la grieta desde adentro. Pero debes devolver la luz a esta casa y borrar el camino de Mateo. Él no volverá a jugar con las sombras. La entidad de Rama se detuvo. Sus ojos de pozo negro se fijaron en Leonel con una intensidad que le hizo sentir que su propia mente estaba siendo deshojada. Por un momento, el pasillo dejó de estirarse. La distancia volvió a la normalidad. Leonel corrió hacia Soraya, le arrebató al bebé y se lo entregó a Mateo, que parecía despertar de un sueño profundo. Llévalo al jardín, Mateo. No mires atrás. Ahora. Ordenó Leonel con una autoridad que no admitía réplicas. Mateo, asustado por la visión de la criatura que ahora veía con claridad, tomó a su hermanito y corrió hacia la puerta principal. Soraya intentó sujetar a Leonel, pero él la empujó suavemente hacia sus hijos. Pide permiso al salir, Soraya, le susurró al oído. Pide perdón a la tierra por el ruido. Es la única forma de que no nos sigan. Soraya, comprendiendo el peso del pacto, salió de la casa arrastrando a los niños. Al cruzar el umbral, cayó de rodillas en la tierra húmeda del jardín y, con las manos enterradas en el lodo, gritó con toda su alma, perdón por la intrusión. Aceptamos el trato. Dueños del subsuelo, tomen la ofrenda y cierren su casa. Dentro de la estancia, Leonel se enfrentó a Lalo. La entidad no lo atacó con violencia. Simplemente envolvió sus brazos de enredadera alrededor de los hombros del hombre, un abrazo frío que olía a siglos de soledad. La grieta en la pared comenzó a succionar a ambos. Leonel sintió como sus pies se hundían en el suelo de adobe, no como si se rompiera, sino como si la tierra se volviera líquida para recibirlo. En el último momento, Leonel sacó de su bolsillo un puñado de canicas de Mateo y las arrojó hacia el fondo del túnel que se abría tras la grieta. Para que juegues, Lalo, dijo, con una sonrisa triste. Pero juega solo. La pared se cerró con un estruendo sordo, como el de una tumba sellándose. El yeso se recompuso mágicamente, borrando cualquier rastro de la grieta. El silencio volvió a la casa, pero ya no era un silencio de amenaza, sino un silencio de vacío. Afuera, bajo la lluvia que empezaba a amainar, Soraya y los niños vieron como todas las luces de la casa se apagaban. El aroma a higos podridos desapareció, sustituido por el olor a ozono del aire limpio. Mateo miraba la casa con extrañeza, como si no recordara por qué estaban afuera en medio de la noche. ¿Dónde está papá?, preguntó el niño, apretando a Iker contra su pecho. Soraya no respondió de inmediato. Miró la casa, que ahora parecía una cáscara vacía, y luego miró el suelo bajo sus pies. Sabía que Leonel no estaba muerto en el sentido tradicional. Se había convertido en el guardián de la frontera, el precio pagado para que los dueños no buscaran más luz en su familia. Nunca volvieron a entrar en la casa. Esa misma noche, se alejaron con lo puesto y no regresaron ni por sus muebles ni por su ropa. Soraya se aseguró de que, en cada lugar donde vivieron después, lo primero que hicieran fuera dejar un pequeño cuenco de miel en la entrada y pedir permiso a los rincones oscuros. Mateo creció olvidando a Lalo, pero mantuvo una costumbre inquietante. Nunca caminaba sobre las grietas del pavimento y, a veces, cuando pasaba junto a una pared antigua, se detenía a escuchar, jurando que oía el sonido de canicas chocando entre sí muy profundo, bajo la tierra. Leonel, por su parte, se convirtió en una leyenda local. Los nuevos dueños de la propiedad decían que en las noches de luna llena se podía ver la sombra de un hombre en la ventana de la sala, un hombre que no se movía y que parecía estar hecho de raíces, vigilando que nadie más cometiera el error de entrar sin pedir permiso. La casa en las afueras permanece cerrada, devorada por la maleza y los higos que nadie recoge, un recordatorio de que bajo nuestros pies hay mundos que no necesitan sol,
Y amigos que solo quieren llevarnos a jugar a un lugar donde el tiempo nunca termina de doler. A veces uno comete el error de creer que el título de propiedad impreso en un papel notariado tiene más validez que las leyes antiguas que rigen los cerros. Mi nombre es Julián y lo que voy a contarles no es una leyenda urbana ni un cuento de camino, sino la razón por la cual hoy, mientras escribo esto en la seguridad de la ciudad, todavía siento un escalofrío eléctrico cuando escucho el crujir de la madera en mi departamento. Todo comenzó en el verano de 2025, cuando decidí reclamar una herencia que mi abuelo me había dejado en la Sierra de Misantla, en Veracruz. Se trataba de 1 hectárea de bosque virgen, un terreno que mi familia siempre consideró sagrado o maldito, dependiendo de a quién le preguntaras. Mi plan era simple y pragmático: limpiar el terreno, nivelar la pendiente cerca de una formación rocosa que parecía una cueva natural y construir una cabaña para desconectarme del mundo. Lo que nunca entendí es que, en esos lugares, uno nunca se desconecta, más bien, se conecta con cosas que deberían permanecer en el olvido. El primer día que llegué a la propiedad, el aire se sentía inusualmente denso, como si el oxígeno tuviera un peso físico que te obligara a respirar con lentitud. Ignoré las advertencias de los lugareños, quienes me sugirieron que antes de meter cualquier herramienta debía dejar una atención en la entrada de la maleza, algo de tabaco o aguardiente para que los guardianes supieran que mis intenciones eran nobles. Yo, con la soberbia del hombre moderno armado con una motosierra y pintura en aerosol fluorescente, me adentré en el follaje sin pronunciar palabra. Comencé a marcar los árboles que debían ser talados, dejando manchas rojas sobre la corteza centenaria que, ahora lo entiendo, eran como bofetadas en el rostro de la montaña. Cada vez que el spray silbaba contra el tronco, sentía una mirada clavada en mi nuca, una presión invisible que me hacía girar la cabeza constantemente, solo para encontrarme con el balanceo monótono de los helechos gigantes y el silencio sepulcral de la fauna. A medida que me acercaba a la cueva natural para tomar medidas, el ambiente cambió de manera sutil pero inquietante. El sol todavía estaba en lo alto, pero la luz que se filtraba a través del dosel arbóreo empezó a adquirir un tono cobrizo, casi enfermizo, que distorsionaba las distancias. Fue ahí cuando encontré el primer objeto fuera de lugar. Sobre una piedra plana, justo en el umbral de la oscuridad de la caverna, había un círculo perfecto de canicas de vidrio. Eran viejas, de esas que tienen una espiral de color en el centro, y estaban cubiertas de una fina capa de polvo que sugería que nadie las había tocado en años. Me burlé pensando que algún niño de la zona se habría metido a jugar, así que, de un puntapié, deshice el círculo y lancé las canicas hacia el fondo de la cueva. Ese fue mi segundo error, quizá el más grave, porque en ese momento el viento dejó de soplar y un olor a azúcar quemada y tierra mojada inundó mis pulmones, marcando el inicio de lo que sería mi descenso al delirio. Decidí que era suficiente por ese día, pero cuando intenté regresar por la senda que yo mismo había desbrozado, el camino no estaba allí. No es que me hubiera perdido de forma convencional, es que el espacio físico parecía haberse reconfigurado en el tiempo que me tomó caminar 20 metros. Los árboles marcados con mi pintura roja ya no estaban a mi derecha, sino que aparecían a lo lejos, en lugares donde yo no había estado. Caminé con paso acelerado, tratando de mantener la calma, pero pronto me di cuenta de que estaba caminando en círculos. Pasé por delante de la misma piedra plana 3 veces en menos de 15 minutos, a pesar de que estaba caminando en línea recta hacia donde recordaba que estaba la carretera. La niebla, una sustancia blanca y espesa que parecía tener voluntad propia, empezó a brotar del suelo, ocultando mis propias botas y envolviendo los troncos en un abrazo fantasmal que reducía mi visibilidad a escasos 2 metros. En medio de esa bruma, empezaron los sonidos que fracturaron mi escepticismo. No eran rugidos ni lamentos, sino algo mucho más siniestro por su naturaleza inocente, el sonido de un juguete de arrastre, de esos que tienen ruedas de madera, desplazándose sobre las hojas secas. El clac 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 rítmico parecía rodearme, moviéndose con una velocidad imposible de un punto a otro. ¿Quién está ahí?, grité con la voz quebrada, sintiendo como el frío de la sierra se filtraba por mis poros. La respuesta fue una risa infantil, corta y carente de emoción, que rebotó en las paredes de los árboles como si el bosque mismo se estuviera burlando de mi desorientación. Fue entonces cuando sentí un tirón en el dobladillo de mi pantalón, un jalón firme pero pequeño, como el de un niño pidiendo atención, pero al bajar la vista no había nada más que la niebla y un pequeño dulce de color rosa brillante, un caramelo de melcocha que parecía recién salido de una tienda, depositado exactamente donde antes estaba mi pie. El pánico se apoderó de mí y cometí el error de correr.
Correr en un bosque que ha decidido atraparte es como luchar contra arenas movedizas. Cada paso me hundía más en la geografía alterada. De repente, el suelo bajo mis pies se sintió diferente, más blando, y noté que estaba pisando una serie de grietas en la tierra que no estaban allí antes. Eran fisuras geométricas que emitían un vapor tenue y que parecían abrirse y cerrarse con el ritmo de una respiración profunda. Al mirar hacia arriba, vi que las ramas de los árboles se habían entrelazado de tal forma que ya no quedaba rastro del cielo, estaba encerrado en una bóveda de madera y sombras. En los huecos de los troncos, empecé a ver pares de ojos que no reflejaban la luz de mi linterna, sino que brillaban con una luminiscencia propia, amarilla y fija, observando cómo mi cordura empezaba a deshilacharse ante la imposibilidad lógica de lo que estaba viviendo. Traté de refugiarme bajo un saliente rocoso, pero al apoyarme, mi mano tocó algo metálico y frío. Era una vieja caja de música de cuerda, oxidada y abollada, que descansaba en un nicho de la piedra. Sin que yo la tocara, la manivela empezó a girar por sí sola, emitiendo una melodía distorsionada, lenta y desafinada que parecía narrar una historia de siglos de aislamiento. En ese momento, las sombras se alargaron y vi la silueta. No era un niño, aunque su estatura lo sugiriera. Era una figura desproporcionada, con extremidades demasiado largas para su torso y una piel que imitaba la textura del líquen y la piedra. No caminaba, sino que se desplazaba con una fluidez antinatural, apareciendo detrás de un árbol para desaparecer antes de que yo pudiera enfocarlo del todo. Me di cuenta de que no quería matarme de inmediato, me estaba atrapando en su juego, un juego territorial donde yo era la pieza que debía ser asimilada por el entorno. La desesperación me llevó a intentar trepar por una de las pendientes, pero la roca se sentía líquida bajo mis manos, las grietas se expandían como bocas hambrientas y el espacio se estiraba de manera infinita. Cada vez que creía alcanzar una salida, me encontraba de nuevo frente a la cueva, frente a la piedra donde había pateado las canicas. La realidad se había convertido en un bucle hermético donde el tiempo no corría de manera lineal. Miré mi reloj de pulsera y vi con horror que las manecillas giraban frenéticamente en sentido contrario, mientras el cristal se resquebrajaba bajo una presión invisible. Fue entonces cuando comprendí que estaba en el corazón de un dominio que no aceptaba mi presencia, un espacio antiguo donde mis reglas de hombre civilizado no valían nada y donde el castigo por mi intrusión sería convertirme en un juguete más para las entidades que habitaban en el revés de la realidad. El ambiente se tornó tan pesado que el simple acto de inhalar me provocaba un dolor punzante en el pecho, como si el bosque estuviera extrayendo el aire de mis pulmones para alimentar su propia atmósfera viciada. Me desplomé contra la pared de la cueva, sintiendo como la piedra, que debería ser inerte y fría, palpitaba con una vibración rítmica, casi como un corazón subterráneo que despertaba ante mi desesperación. Las risas infantiles que antes estaban a la distancia ahora se escuchaban justo al lado de mis oídos, susurros en una lengua que no era humana, pero que mi instinto traducía como una burla constante hacia mi debilidad. Miré hacia el suelo y vi con horror que las grietas que antes mencioné se habían multiplicado, rodeándome en un círculo perfecto. La tierra se estaba abriendo no por un sismo, sino para reclamar su espacio, revelando en su interior no lava ni roca, sino montones de objetos infantiles antiguos, trompos de madera astillada, muñecas de trapo sin ojos y más canicas que parecían observar cada uno de mis movimientos. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, una de las figuras decidió mostrarse con mayor claridad, emergiendo de la niebla con una lentitud que desafiaba toda lógica física. No medía más de 1 metro de altura, pero su presencia llenaba el espacio de una autoridad ancestral que me obligó a bajar la mirada. Su rostro era una máscara de arrugas profundas que recordaban a la corteza de un encino milenario, y sus manos, terminadas en dedos largos y ganchudos, sostenían uno de los soldaditos de plástico que yo había ignorado en mi primer recorrido. La criatura no emitió ningún sonido gutural, simplemente dejó caer el juguete frente a mis pies y, con un gesto rápido, señaló las marcas rojas que yo había pintado en los árboles. Comprendí, con una claridad aterradora, que mi pecado no había sido entrar al bosque, sino haberlo profanado con la intención de poseerlo, de mutilar su esencia para mis propios fines mundanos sin haber pedido el permiso que la tierra exige. El bucle físico se intensificó cuando intenté ponerme de pie, la cueva parecía estirarse kilómetros hacia el fondo y la salida se redujo al tamaño de un alfiler, dejándome en una penumbra casi total donde solo brillaban los ojos amarillentos de la entidad. Sentí que el tiempo se licuaba. Mis recuerdos de la ciudad y de mi vida anterior empezaron a sentirse como sueños borrosos, mientras que la realidad de este espacio antiguo se volvía la única verdad absoluta.
Las paredes de la caverna comenzaron a cerrarse lentamente, no de forma violenta, sino con la parsimonia de quien cierra un libro que ya ha sido leído. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi abuelo, aquellas que siempre descarté como delirios de la vejez. Si el dueño del cerro te atrapa, no luches, porque el cerro tiene más fuerza que tus brazos. Inclina la cabeza, reconoce que eres nada y entrega lo que más valores, o pasarás a ser parte del musgo. Con las manos temblorosas y las lágrimas nublando mi vista, busqué frenéticamente en mi mochila algo que pudiera servir como una ofrenda de paz, algo que demostrara mi arrepentimiento genuino. Saqué una pequeña brújula de latón que había pertenecido a mi padre, un objeto que para mí representaba mi norte y mi seguridad en el mundo, y la coloqué con cuidado sobre la piedra donde antes estaban las canicas. Junto a ella, vacié el contenido de mi cantimplora, derramando el agua como una libación sobre la tierra seca, y saqué un paquete de galletas de miel que guardaba para el camino. Me arrodillé, hundiendo las rodillas en la tierra húmeda, y con la voz rota por el llanto, pedí perdón por mi arrogancia, por haber creído que este lugar me pertenecía solo por tener un papel, y prometí que si me dejaban marchar, jamás volvería a tocar un solo árbol de esa sierra. El silencio que siguió a mi confesión fue más aterrador que las risas. Por un instante eterno, nada se movió. La entidad se acercó a la brújula, la tomó entre sus dedos rugosos y la hizo girar, pareciendo fascinada por el movimiento de la aguja magnética que bailaba locamente en presencia de lo sobrenatural. Luego, con un movimiento seco, la criatura lanzó un puñado de tierra hacia mi rostro. Cerré los ojos esperando el final, pero en lugar de dolor, sentí una ráfaga de viento fresco que disipó el olor a azúcar quemada y el vaho opresivo de la cueva. Cuando volví a abrir los ojos, la niebla había desaparecido por completo y la luz de la luna, una luna que no debería estar ahí, pues para mí apenas era media tarde, iluminaba un sendero claro que descendía directamente hacia la carretera principal. No esperé ni un segundo para correr, pero esta vez no lo hice con pánico ciego, sino con el respeto de quien ha visto el otro lado del velo. Al llegar a mi camioneta, me di cuenta de que mi ropa estaba cubierta de un polvillo dorado que olía a resina fresca y que mis manos tenían pequeñas marcas de ceniza en forma de manos infantiles. Miré hacia el bosque una última vez y, entre la penumbra de los árboles, vi las manchas de pintura roja que yo había hecho. Ahora eran de un color negro intenso, como si la madera hubiera absorbido el químico y lo hubiera transmutado en algo orgánico. Sabía que las entidades habían aceptado mi trato, pero también sabía que el precio de mi libertad era el destierro absoluto de esas tierras que legalmente eran mías, pero que espiritualmente siempre le pertenecerán a los chaneques. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir una noche completa sin soñar con el sonido de la caja de música. Vendí el terreno a través de un intermediario, con la condición irrevocable de que el nuevo dueño no podría talar ni un solo árbol, bajo la excusa de ser una reserva ecológica privada. Muchos se rieron de mi cambio de parecer, llamándome loco o cobarde, pero ninguno de ellos ha sentido la mirada de algo que no tiene nombre pesando sobre sus hombros. Hay silencios en los pueblos del sur que pesan más que cualquier grito, silencios que te advierten que no debes mirar hacia el monte cuando el sol empieza a lamer el horizonte. Mi nombre es Elena y lo que ocurrió con mi hijo, Mateo, es algo que la policía archivó como un caso de desaparición sin resolver, pero que las ancianas del pueblo conocen como un cobro de tierra. Vivíamos en una casa pequeña a las afueras de Catemaco, justo donde la selva parece querer devorarse las cercas de madera. Mateo tenía apenas 6 años y una imaginación que yo creía inofensiva. Decía que tenía un amigo que vivía en la raíz de un enorme zapote, un ser que no hablaba pero que le pedía cosas. Al principio, me pareció tierno verlo dejar sus canicas y sus dulces de guayaba en un rincón del patio, pero el ambiente empezó a cambiar cuando Mateo dejó de jugar con sus camiones para pasar horas sentado en cuclillas, mirando fijamente hacia la oscuridad de los árboles, con una sonrisa que ya no le pertenecía. El error que cometí fue no entender que Mateo no estaba jugando, sino negociando con algo que no conoce la moral humana. Una tarde de octubre, el calor era tan sofocante que el aire parecía vibrar sobre las plantas. Vi a Mateo caminando hacia el borde del terreno con una pequeña caja de madera donde guardaba sus tesoros, una colección de dientes de leche que se le habían caído y algunos soldados de plomo oxidados. Le grité que no se acercara tanto a la maleza, que los insectos lo picarían, pero él solo me miró por encima del hombro y me dijo: él dice que mi sangre es dulce, mamá, pero que mis dientes son mejores. Me quedé helada, pero la rutina del hogar me distrajo. Entré a la cocina por un vaso de agua y, en esos escasos 3 minutos de ausencia, el silencio cayó sobre la propiedad como una manta pesada.
Cuando salí, Mateo ya no estaba. Solo quedaba su caja de madera abierta y vacía sobre la tierra removida y un rastro de dulces aplastados que formaban una línea recta hacia lo más profundo del monte. La búsqueda fue un descenso a la locura que duró 3 días interminables. Los vecinos y la policía local peinaron la zona con linternas y perros, pero los animales se negaban a entrar en la parte del bosque donde Mateo solía dejar sus ofrendas. Los perros aullaban con las orejas gachas y el rabo entre las patas, como si olieran algo que no pertenecía a este mundo. En el segundo día, encontré algo que me quebró el alma, en la pared de piedra de la parte trasera de la casa, a una altura que Mateo no podría alcanzar, había una mancha de lodo seco. Al acercarme, vi que era la huella de una mano pequeña, pero tenía 6 dedos largos y ganchudos que parecían haber arañado la piedra con una fuerza inhumana. No era la mano de mi hijo, era la firma de lo que se lo había llevado, un aviso de que el espacio que yo consideraba mi hogar había sido reclamado por las entidades antiguas que no piden permiso para entrar. Lo más aterrador no fue la desaparición, sino la atmósfera que se instaló en la casa durante su ausencia. Los objetos empezaron a moverse del lugar. Encontraba las canicas de Mateo dentro de mis zapatos, y por las noches, el sonido de alguien raspando las paredes exteriores con algo metálico me impedía cerrar los ojos. La niebla no se disipaba ni con el sol del mediodía, y las grietas en el suelo del patio empezaron a exhalar un olor a flores podridas y cobre. Yo sabía que Mateo estaba cerca, atrapado en ese bucle físico que mencionan los antiguos, donde el espacio se dobla y te mantiene a la vista pero fuera del alcance. Caminé por el monte gritando su nombre, pero mi propia voz me era de vuelta distorsionada, como si los árboles estuvieran filtrando mis gritos para convertirlos en risas metálicas que se burlaban de mi desesperación de madre. Al cuarto día, el milagro que tanto le pedí a Dios se cumplió de la forma más espantosa imaginable. Eran las 3 de la mañana cuando un golpe seco en la puerta principal me hizo saltar del sofá. Al abrir, Mateo estaba allí, de pie bajo la luz de la luna llena. Llevaba la misma ropa con la que desapareció, pero estaba impecable, sin una sola mancha de lodo o rasguño de la selva. Estaba rígido, con los brazos pegados al cuerpo y la mirada perdida en el vacío. Mateo, hijo mío, grité mientras lo abrazaba, pero mi alegría se transformó en un terror gélido en cuanto mis manos tocaron su cuerpo. Mateo no se sentía como un niño. No había calor, no había latido, y su piel tenía la textura del papel viejo o de una cáscara de huevo que ha sido vaciada por dentro. Al intentar levantarlo para meterlo a la casa, me di cuenta de que pesaba menos que una almohada de plumas, era como si estuviera cargando un envoltorio vacío de lo que alguna vez fue mi hijo. Lo senté en su cama y la luz de la lámpara reveló la verdadera atrocidad. Sus ojos eran 2 pozos negros, sin iris ni pupila, que reflejaban una oscuridad infinita. Mateo no hablaba, pero su boca se abría y cerraba mecánicamente, emitiendo un sonido de aire escapando de un fuelle roto. Al tocar su brazo, sentí que bajo la piel no había músculos, ni huesos, ni venas, era una estructura hueca, una imitación perfecta hecha de alguna sustancia que no era carne. Las entidades no me habían devuelto a mi hijo, habían devuelto un cascarón, un mensaje tallado en forma humana para demostrarme que se habían quedado con la esencia, con la sangre y con la vida, y que lo que estaba frente a mí era solo un juguete descartado por los dueños del monte. La noche se volvió eterna mientras yo permanecía sentada al borde de la cama, observando esa figura inmóvil que llevaba el nombre de mi hijo. De pronto, el niño empezó a cambiar de posición. No se movía como un humano, sus articulaciones crujían como madera seca y su cuello giró 180 grados hasta quedar mirando hacia la ventana que daba al zapote. Fuera, en la oscuridad, las risas que antes escuché en el monte empezaron a sonar justo bajo el alféizar. Eran voces infantiles, agudas y crueles, que coreaban una canción de cuna en un idioma que hacía que me sangraran los oídos. Mateo, o lo que fuera esa cosa, empezó a repetir la melodía con su voz hueca, mientras sus manos de papel empezaban a rasgar las sábanas con una fuerza que amenazaba con deshacer su propia estructura de cascarón. Fue entonces cuando comprendí que la pesadilla apenas comenzaba. Los chaneques no solo se habían llevado a Mateo, sino que estaban usando su cuerpo vacío como un puente, una puerta abierta para entrar definitivamente en mi realidad. Las grietas de las paredes de la habitación empezaron a ensancharse, y de ellas empezaron a brotar canicas de barro y dulces negros que rodaban hacia mis pies. El espacio físico de la habitación empezó a distorsionarse, las paredes parecían alejarse y el techo descendía sobre mí como una losa de piedra.
Estaba atrapada en la habitación de mi propio hijo con un monstruo que vestía su piel, esperando que el sol saliera, aunque algo me decía que en esa casa, el sol nunca volvería a brillar con la misma luz. El ambiente dentro de la habitación se volvió insoportable, el aire sabía a ozono y a ceniza, y la luz de la lámpara de noche comenzó a parpadear con una frecuencia errática, proyectando sombras alargadas que parecían desprenderse de las paredes. Mateo seguía sentado en la cama, con ese cuello girado en un ángulo imposible, mientras sus dedos, que ahora se veían traslúcidos bajo la luz mortecina, empezaron a tamborilear rítmicamente sobre la madera del cabezal. Cada golpe sonaba como un eco seco, un vacío absoluto que resonaba no en mis oídos, sino en la base de mi cráneo. Fue en ese momento cuando la cosa que habitaba el cuerpo de mi hijo abrió la boca más de lo que cualquier mandíbula humana permitiría, y de su garganta, que no era más que un túnel de sombras, brotó una nube de polillas negras que inundaron el cuarto, golpeando contra las ventanas en un intento desesperado por salir hacia el monte. Dominada por un instinto de protección que ya no tenía lógica, me acerqué para sujetar sus manos, pero al contacto, un frío eléctrico me recorrió los brazos, paralizándome los músculos. La piel de Mateo se hundió bajo mis dedos como si fuera cera caliente, dejando marcas profundas que no recuperaban su forma. «Hijo, por favor, vuelve», supliqué entre sollozos, pero la respuesta no vino de él, sino de debajo de la cama. Unas risitas sofocadas, como de niños escondidos durante una travesura, inundaron el espacio, y de la oscuridad del suelo empezaron a emerger pequeños juguetes que yo nunca había comprado, canicas de hueso, muñecos de paja con 6 dedos y silbatos hechos de ramas secas que empezaron a sonar por sí solos. La habitación ya no era parte de mi casa. Se había convertido en una extensión de la cueva del zapote, un territorio donde las leyes de la física se doblaban ante el capricho de los dueños del cerro. De pronto, el cascarón de Mateo se puso de pie con una agilidad espantosa, saltando hacia la ventana. Sus movimientos eran espasmódicos, como los de una marioneta cuyos hilos son manejados por alguien que no comprende la anatomía humana. Con una fuerza brutal, rompió el vidrio con la cabeza, pero no hubo sangre, ni gritos, ni dolor, solo el sonido de la cáscara crujiendo contra el cristal. Se quedó allí, con medio cuerpo fuera de la casa, mirando hacia la selva donde las sombras de los chaneques se movían entre los troncos como manchas de aceite. «Ya no es tuyo, Elena», susurró una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Nosotros le dimos el dulce, nosotros le dimos el juego, y ahora él es nuestro juego». Entendí entonces que Mateo no había sido robado por azar, había sido seducido por los elementos infantiles que ellos usaron para ocultar su intención territorial. La desesperación me hizo recordar lo que mi abuela decía sobre los intercambios con lo antiguo: a las entidades no se les vence, se les compensa. Salí corriendo hacia la cocina, tropezando con el suelo que ahora se sentía blando y viscoso como una lengua enorme. Busqué en la alacena y saqué lo más valioso que tenía, algo que guardaba con celo desde mi propia infancia, un relicario de oro puro que contenía el primer mechón de cabello de mi madre y una piedra de jade que me dieron para protegerme de niña. Regresé a la habitación y, ignorando el terror que me provocaba ver el cuerpo vacío de mi hijo colgando de la ventana, coloqué los objetos en el umbral de la grieta más grande que se abría en la pared. Me arrodillé sobre los vidrios rotos y clavé mi mirada en la oscuridad del exterior, donde cientos de ojos amarillentos empezaban a rodear la casa. «Tomen esto», grité, ofreciendo el oro y el jade con las manos temblorosas. «Tomen mi historia, tomen mi protección, pero devuelvan lo que está dentro de él. No quiero el envase, quiero la vida». El silencio que siguió fue absoluto, un vacío sonoro que parecía detener el tiempo. Los chaneques dejaron de reír. Una figura pequeña, vestida con harapos que parecían hechos de hojas secas y piel de serpiente, se acercó desde la oscuridad hasta la ventana. Con una mano de 6 dedos, tomó el relicario y lo mordió para probar su pureza. Luego, el ser miró el cascarón de Mateo y emitió un silbido agudo. En ese instante, el cuerpo de mi hijo colapsó sobre el suelo de la habitación como una prenda de ropa vieja, y de la ventana entró un soplo de aire cálido que olía a leche y a jabón, la esencia pura de mi pequeño que regresaba al hogar. El proceso de reintegración fue doloroso de presenciar. Vi cómo el cuerpo vacío empezaba a inflarse de nuevo, cómo los huesos parecían reconstruirse con un sonido de ramas rompiéndose y cómo la sangre volvía a teñir su piel de un tono rosado. Mateo soltó un grito desgarrador, un llanto humano y real que rompió el hechizo de la niebla. Lo tomé en mis brazos y esta vez sentí el latido de su corazón, rápido y aterrado, pero real. Sin embargo, el trato no fue gratuito.
Los chaneques se retiraron hacia el zapote, pero dejaron una marca en la puerta de mi casa, un círculo de canicas negras que nunca he podido mover, por más que he intentado patearlas o cubrirlas con cemento. Son un recordatorio de que mi hijo ahora tiene una deuda con ellos. Mateo sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo niño. A veces lo encuentro en medio de la noche parado frente a la ventana rota, que ahora está sellada con tablas de madera, hablando en susurros con algo que solo él puede ver. No juega con camiones ni con pelotas, se pasa las horas contando canicas invisibles y dibujando figuras de 6 dedos en los márgenes de sus cuadernos escolares. La casa sigue llena de grietas que aparecen y desaparecen según el humor del monte, y cada vez que intento mudarme, las llaves de mi camioneta desaparecen y las puertas se bloquean, como si la propiedad misma se negara a dejar ir a su nuevo dueño. He aprendido a vivir en la tregua. Cada semana dejo una ofrenda de dulces finos y un poco de mi propia sangre en el zapote, pidiendo que no vuelvan a vaciarlo. Sé que no he vencido, que simplemente he comprado tiempo en un juego donde las reglas las ponen ellos. Porque en este pueblo, cuando escuchas el llanto de un niño en la selva, ya no corres a ayudar. Cierras la puerta, apagas la luz y rezas para que los chaneques no encuentren un hueco en tu pared, porque una vez que te atrapan en su bucle, la única forma de salir es dejando una parte de tu alma enterrada bajo las raíces del árbol antiguo. La memoria de aquel verano en Veracruz no se siente como un recuerdo, sino como una cicatriz que palpita cada vez que el cielo se nubla. Mi nombre es Andrés y, a mis 12 años, creía entender cómo funcionaba el mundo, pero la selva tiene una forma brutal de humillar la lógica urbana. Mi hermano Emiliano, de apenas 4 años, era un niño de risa fácil y energía inagotable, hasta que pusimos un pie en la propiedad de mis abuelos, un terreno que se hundía en el corazón verde de la sierra. Allí, al fondo del patio, se alzaba una ceiba milenaria, un gigante de madera cuyas raíces se retorcían fuera de la tierra como los tendones de un dios olvidado. Cometimos el error de tratar aquel lugar como un parque de juegos. Emiliano trepaba por las raíces y yo marcaba los troncos con una navaja, ignorando que estábamos invadiendo un espacio que no nos pertenecía y que, en ese rincón de México, nada es gratuito. El comportamiento de Emiliano empezó a cambiar durante la segunda tarde de nuestra estancia. Lo encontré sentado en el hueco oscuro que formaban 2 raíces masivas de la ceiba, murmurando palabras que no lograba descifrar. Cuando le pregunté con quién hablaba, me miró con una seriedad que no correspondía a su edad y me dijo que su amigo nuevo quería conocerme, pero que yo era demasiado ruidoso. Emiliano describió a este ser con una naturalidad que me heló la sangre. Decía que tenía 6 dedos en cada mano, que su piel era gris como la ceniza y que sus pies estaban al revés, con los talones apuntando hacia el frente. En ese momento, lo atribuí a la desbordante imaginación de un niño de ciudad impresionado por el monte, pero el ambiente alrededor del árbol se volvió gélido, y un olor a azúcar quemada mezclado con materia orgánica en descomposición empezó a emanar de la oquedad del tronco. Esa misma noche, Emiliano entró a la habitación que compartíamos cargando algo que me revolvió el estómago. Era un muñeco tosco, una figura vagamente humana, pero no estaba hecho de trapo ni de madera. Estaba tejido enteramente con mechones de cabello humano real, algunos todavía con rastros de cuero cabelludo seco. El olor que desprendía era insoportable, una mezcla de humedad rancia y carne pasada. Emiliano lo apretaba contra su pecho con una devoción enfermiza, asegurando que su amigo se lo había cambiado por su propia manzana y un poco de su sangre. Al intentar quitárselo, mi hermano me soltó un gruñido que no sonó humano, fue un sonido seco, vibrante, como el de un animal territorial protegiendo su presa. Desde la ventana que daba a la ceiba, escuché una risa aguda y metálica que parecía celebrarlo, y vi, por un segundo, un par de ojos amarillos reflejando la luz de la luna desde las raíces. El regreso a la Ciudad de México fue el inicio de un descenso al abismo. Emiliano ya no era el niño que conocíamos, se volvió un ser silencioso que se desplazaba por el pasillo sin hacer el menor ruido, apareciendo de repente en los umbrales de las puertas para simplemente observar. Sus ojos, antes llenos de brillo, ahora parecían 2 pozos de petróleo que absorbían la luz sin devolverla. Dejó de jugar con sus carritos y sus superhéroes y empezó a obsesionarse con un juego único, las escondidas. Pero no eran escondidas normales. Emiliano se ocultaba en lugares imposibles, como el estrecho espacio detrás de la lavadora o el fondo de los armarios más altos, donde permanecía durante horas en una inmovilidad absoluta, sin respirar, esperando a ser encontrado con una sonrisa que se estiraba más de lo que la anatomía permitía. La atmósfera de nuestro departamento empezó a reaccionar a su presencia.
Las grietas aparecieron en las paredes del pasillo de la noche a la mañana, ramificándose como las raíces de la ceiba que habíamos dejado atrás. Encontraba canicas de barro y dulces viejos con envoltorios de marcas que ya no existían debajo de mi almohada, y el olor a selva podrida empezó a filtrarse por los conductos de ventilación. Mis padres, en su ceguera adulta, lo atribuían al trauma de haber dejado el pueblo o a una etapa de rebeldía, pero yo sabía la verdad. Cada vez que pasaba junto a Emiliano, sentía una presión en el pecho y un zumbido en los oídos que me advertía que ese cuerpo no estaba habitado por mi hermano, sino por algo que estaba aprendiendo a imitarnos, una entidad que nos estudiaba desde el interior de esa cáscara infantil. El horror estalló un martes por la tarde, mientras mis padres estaban fuera. El departamento estaba sumido en una penumbra artificial, pues las luces parpadeaban y se apagaban sin motivo. Emiliano se acercó a mí con una lentitud espasmódica y me pidió, con una voz que sonaba como el roce de dos piedras, que jugáramos una última vez. Si me encuentras, te devuelvo a Andrés, dijo, y ese error gramatical, el hablar de sí mismo en tercera persona con mi nombre, me hizo comprender que el intercambio estaba casi completo. Se fue a esconder mientras yo contaba, pero el silencio que siguió no fue el de un niño jugando, sino el de un depredador esperando el momento justo. Los números salían de mi boca con dificultad, mientras sentía que el espacio del pasillo se estiraba infinitamente, convirtiendo nuestro hogar en un bucle físico donde cada puerta conducía de nuevo a la oscuridad. Cuando terminé de contar, el departamento había dejado de ser un hogar. Las paredes se sentían rugosas como la corteza del zapote y el suelo estaba cubierto de una niebla baja que olía a tierra mojada. Caminé hacia el cuarto de lavado, guiado por un crujido rítmico. Al abrir la puerta, no encontré a mi hermano. Había una figura agachada en el suelo, de espaldas a mí, cuya anatomía era una aberración. El espacio a mi alrededor empezó a desvanecerse, reemplazado por la visión de la ceiba en Veracruz, donde, en lo profundo de las raíces, algo gritaba con una voz que yo conocía perfectamente. Estaba atrapado en el juego de una entidad territorial que no acepta intrusos, y el precio de nuestra falta de respeto en la selva era que uno de nosotros debía quedarse para siempre en el revés de la realidad. El dolor en mi cuello era una quemadura helada. Las manos de la criatura no se sentían como carne, sino como raíces apretadas que buscaban asfixiar no solo mi respiración, sino mi propia voluntad. Mientras luchaba por zafarme en el suelo del departamento, la realidad comenzó a parpadear de forma violenta. Por un segundo veía las baldosas de la cocina, y al siguiente, sentía el lodo húmedo y las hojas secas de la selva bajo mi espalda. La entidad que vestía la piel de mi hermano acercó su rostro al mío, y pude ver que sus ojos no tenían profundidad. Eran como dos esferas de obsidiana que reflejaban la ceiba milenaria de Veracruz en lugar de nuestra sala. Fue entonces cuando, en un último arranque de lucidez, recordé el muñeco de cabello que Emiliano cargaba. Logré estirar el brazo y alcanzarlo sobre la mesa. Con un grito de asco, lo arrojé con todas mis fuerzas hacia el pasillo, gritando que se llevara su regalo de vuelta al monte. El efecto fue inmediato. Al ver el muñeco volar, el suplantador soltó mi garganta y emitió un chillido sordo, una frecuencia tan alta que hizo vibrar los vidrios de las ventanas hasta trizarlos. Se lanzó sobre el amasijo de pelo con una desesperación animal, y en ese instante, el bucle físico que envolvía el departamento se rompió. Las grietas de las paredes se cerraron con un crujido de piedra y la niebla se disipó, dejando tras de sí un rastro de tierra roja y olor a flores podridas. Cuando mis padres entraron por la puerta minutos después, me encontraron colapsado en el suelo, con marcas negras en el cuello y el departamento sumido en un silencio sepulcral. Emiliano, o la cosa que creíamos que era él, se había desvanecido. No había rastro de él en las habitaciones, ni en los armarios, ni en los escondites imposibles que tanto frecuentaba. La policía y los servicios de emergencia no tardaron en llegar, pero su presencia era inútil ante un crimen que no seguía las leyes del hombre. Mis padres estaban al borde del colapso, gritando el nombre de mi hermano por todo el edificio, mientras yo permanecía mudo, sabiendo que no había forma de explicar que el niño que subió con nosotros al coche en Veracruz nunca fue realmente él. Pasaron 3 días de agonía hasta que mi abuelo llamó desde el rancho, con la voz quebrada y un terror que atravesaba la línea telefónica. «Tienen que venir», sollozó, la ceiba está devolviendo lo que se llevó». Sin pensarlo, regresamos a la sierra, manejando a través de una tormenta que parecía querer impedir nuestro regreso a ese espacio sagrado que habíamos profanado con nuestra ignorancia.
Al llegar a la propiedad, el ambiente era diferente, la selva ya no se sentía hostil, sino expectante, como si el ritual de intercambio estuviera llegando a su conclusión lógica. Caminamos hacia la ceiba bajo la luz de las linternas y lo que vimos nos detuvo el corazón. El tronco del árbol se había abierto en una grieta perfecta, una herida en la madera que exudaba una resina espesa y dulce. Dentro de esa oquedad, acurrucado sobre un lecho de flores silvestres y dulces antiguos, estaba el verdadero Emiliano. Estaba desnudo, cubierto de una pátina de lodo grisáceo, pero respiraba con una calma sobrenatural. No tenía ni un solo rasguño, ni una marca de deshidratación a pesar de haber pasado semanas desaparecido. Lo único extraño era que le faltaban grandes mechones de cabello, arrancados desde la raíz, como si hubieran sido usados para tejer algo. Mi madre corrió a abrazarlo, pero el niño que despertó en sus brazos no era el mismo que recordábamos. Emiliano abrió los ojos y, por un segundo, sus pupilas giraron de forma independiente antes de enfocarse en nosotros. No lloró ni se asustó. Simplemente sonrió y extendió su mano, mostrando que ahora, entre sus dedos, habían crecido pequeñas excrescencias de piel que recordaban a un sexto dedo en formación. Mi abuelo, que conocía las leyes del monte, se interpuso entre nosotros y el árbol, obligándonos a dejar una ofrenda de plata y tabaco antes de retirarnos. El intercambio no fue gratuito, susurró mientras nos alejábamos, le devolvieron el cuerpo, pero la mitad de su alma se quedó en las raíces para alimentar al dueño del cerro. El regreso a la ciudad fue definitivo, vendimos el departamento y nos mudamos a un lugar donde no hubiera árboles cerca, pero el horror no terminó allí. Emiliano volvió a hablar, pero sus palabras a menudo se mezclan con ese lenguaje de piedras y viento que escuchamos en la selva. A veces, mientras duerme, sus pies se contraen y giran hacia atrás de forma involuntaria, como si su cuerpo todavía recordara cómo caminar en el revés de la realidad. Y lo más inquietante es que, de vez en cuando, encontramos canicas de barro y dulces de melcocha debajo de su cama, recordándonos que el chaneque que vivió con nosotros todavía tiene la llave de nuestra casa y que el espacio antiguo no olvida a quienes entraron sin pedir permiso. Hoy, cada vez que veo a mi hermano jugar solo en silencio, me pregunto cuánto de él regresó realmente de la ceiba.